buenos días a todos. Un gusto de que estén con nosotros compartiendo este webinar de hoy. Tenemos el honor de presentarles a Daniel Soto Sibart. No sé si lo pronuncié bien, luego Daniel nos corregirá. Daniel muy gentilmente aceptó la invitación que le hice luego de que vi un webinar que compartiré con ustedes posteriormente con Ximena, y me llamó la atención de lo que se hablaba ahí y era precisamente los temas a tratar en este curso. Le envié invitación y él muy gentilmente aceptó, lo cual le agradecemos. Daniel es máster en Ciencias de la Gestión y Sistemas de Información por la Pennsylvania State University de Estados Unidos. Daniel es director ejecutivo de TIMI Américas. Tiene amplia experiencia profesional en investigación de mercados, consultoría en BL Analytics, pricing, investigación en modelos de respuesta de mercado, segmentación, posicionamiento. Tiene una especialización en modelado predictivo, en Big Data, ingeniería de marketing, en Data Mining, desarrollo de software, marketing B2B. Daniel es un estratega de los datos. De lo que he investigado, a Daniel le fascinan las nuevas formas de gestionar los riesgos, y con ese análisis de científico de datos, hoy nos va a compartir sus experiencias, nos va a decir qué es lo que se necesita para llegar a ser un científico de datos experto como lo es Daniel. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. Bienvenido a CIABAT. CIABAT agrupa a toda América Latina y en este proceso de transferencia de conocimientos lo recibimos con mucho beneplácito. Adelante, Daniel, y muchas gracias. Muchas gracias, Elias, por esta gentil introducción. Pues voy a agregar un poco de información de background sobre mí. Mi nombre realmente se pronuncia Soto Sibart, la origen es belga, aunque yo hablo bastante bien el español. Me crecí en Bélgica, después me mudé a Estados Unidos para trabajar y estudiar y terminé acá, ahora trabajando desde Colombia, liderando las operaciones de América Latina de TIMI. Es que empecé por estudiar administración de empresas en la opción de emprendimiento y marketing, que realmente eran las opciones que menos preparaban para una carrera enfocada en los datos. De hecho, uno de mis profesores me dijo que me iba a dejar graduar si lo prometo de no tocar algo de alguna era cuantitativa. Y resulta que no cumple la promesa. Pero es que en la vida las cosas le llevan a veces en direcciones muy inesperadas, y en todos los temas de datos encontré una forma radicalmente diferente de procesar información, de gestionar empresas y de tener un impacto económico en las organizaciones. Siempre fui programador, empecé a programar cuando tenía 14 años, era un geek toda la vida, pero la parte de aplicar técnicas cuantitativas solo se hizo una realidad cuando empecé realmente a estudiar estadísticas avanzadas, cuando hice mi maestría después en Estados Unidos. Y cuando vi el poder que tenían la aplicación de algoritmos para que la luz salga en la interpretación de la información. Hoy voy a compartir un poco lo que resulta de esos 22 años ya de exposición al mundo cuantitativo. Cuando empecé en 99, la parte de lo que llamamos analytics era realmente hacer trabajo en Excel, con las limitaciones que tenía Excel en esta época. Si no, nos tocaba programar el lenguaje Fortran para tener funcionalidades que no estaban o en SPSS o en SAS o MATLAB, que eran las tres únicas herramientas disponibles en la época. Hoy todo ha cambiado. Y la idea es mostrar un poco qué se hace en ciencia de datos hoy en día. Pues lo primero que se hace es lo que siempre se ha hecho, que es las estadísticas. Las estadísticas son la base de nuestro trabajo de científico de datos, y creo que es muy difícil ser un buen científico de datos si uno no tiene los conceptos estadísticos claros. Y sobre todo si no entiende cuándo se van a caer los algoritmos de Machine Learning que estamos usando, y hay que devolvernos a una aplicación de algoritmos estadísticos. La diferencia fundamental realmente es el volumen de datos y las hipótesis de distribución que vamos a estar usando.
Luego apareció lo que es realmente Machine Learning. En los años 90 había una pelea, y de hecho de una pelea que siguió durante la primera década de este siglo, entre los científicos, los estadísticos y los de Machine Learning. Los estadísticos diciendo que en Machine Learning están ignorando 2 siglos de leyes que se han desarrollado para poder hacer modelos correctos, mientras los de Machine Learning decían que los estadísticos se inventaban leyes para compensar su inhabilidad de procesar la data de una población. Y ambos tenían razón. El problema es cuando uno cree que las técnicas de uno van a reemplazar al otro, y no, es que se complementan. Y es muy importante esa complementariedad entre los dos. Porque si estoy trabajando con una muestra de una encuesta o de observaciones y tengo 500, 600 observaciones, y decido atacar eso con un algoritmo de Machine Learning. Machine Learning estadística finalmente es el volumen. Pero también va en el otro lado. Si intento aplicar una técnica basada en la detección de un p-value para saber que 2 parámetros son distintos, luego está llegando ahora la era de la inteligencia artificial, que finalmente no es nada más que generar reglas de forma más o menos automatizada. Pero la inteligencia artificial realmente todavía no es inteligencia y tampoco es artificial. Es que son reglas que están generadas por humanos que están guiando algoritmos para encontrar esas reglas. Pero al final es una sucesión muy compleja de if, then, else. Si miran los que están fabricando inteligencia en los juegos, por ejemplo, son condiciones complejas, pero son condiciones. Un carro también va a reaccionar de un input, una clasificación de riesgo y un output, que es la reacción del carro. Y de esta forma sí está tomando decisiones, pero de una forma muy guiada, y creo que estamos bastante lejos todavía de tener algo que realmente se pueda considerar inteligencia artificial. Hay un primer logro que hizo Google la semana pasada con sus máquinas, que son capaces de diseñar chips de forma más eficiente que humanos, pero otra vez es básicamente un algoritmo de optimización que está usando todos los input y output, sabe lo que tiene que salir y está organizando el espacio de una forma mejor que un humano porque hay un algoritmo de optimización por detrás. Entonces, aunque está generando mucho ruido y hasta inquietudes de la gente pensando es que me van a eliminar, creo que estamos todavía muy lejos de eso. Pero es un campo absolutamente apasionante. Y hay una cuarta categoría que dejo ahí, que es el Deep Learning, que finalmente es una familia del Machine Learning, pero muchos lo consideran como una categoría aparte, y son simplemente realmente redes de neuronales muy profundas, por eso el Deep Learning, que permiten encontrar patrones completamente no lineales y a veces muy complejos como imágenes, texto, aprendizaje continuo. Y ahí tiene un campo de investigación muy interesante. Mi experiencia realmente va en las dos primeras categorías, estadística y machine learning, y todas las aplicaciones que se hacen a nivel de impactos en negocio, en marketing, finanzas, operaciones, detección de fraude, y todo lo que es procesamiento de grandes volúmenes de información. La parte de imagen no es mi fuerza, entonces no voy a hablar mucho de este tema. La otra parte de la medalla es que realmente en ciencia de datos lo que hacemos es fracasar. Casi todas las estadísticas que leo hablan del 85% de fracaso de un ejercicio analítico. Y no es una sorpresa. Leí hace poco un artículo que hablaba de 2.200 artículos entregados para publicación de los impactos de la inteligencia en salud en el contexto del COVID. Básicamente, proyectos de startups, de pequeñas empresas que fabricaron sistemas de inteligencia artificial para detectar el COVID. De los 2.200, había 80 y algo artículos que tenían los criterios académicos para ser publicados, lo que significa que mucho más del 95% de los artículos eran no recibibles, básicamente malos, y de esos, solo 32 tenían un backtest, un test incluido. Es decir, que solo habían desarrollado algoritmos en un setting de laboratorio sin preocuparse de qué va a pasar con una nueva imagen. Y con eso iban intentando empujar esas soluciones en hospitales, en médicos y buscando
buscando capital para crear su empresa, cuando el modelo como tal era completamente inválido. Y eso creo que es la primera razón por cual los procesos fracasan. Es que la gente sencillamente no sabe lo que hace, se cree científico de datos porque saben llamar una librería en Python, pero no entienden lo que es un proceso. Y los que se meten en ciencia de datos a partir de las estadísticas son típicamente, entienden mucho mejor la importancia del entendimiento del proceso y del modelo. Los que vienen del lado de ingeniería típicamente tienen una tendencia a pensar que la ciencia de datos es llamar una librería de cómo se llama cualquier librería y que la máquina lo va a resolver para nosotros. Eso sería el caso en una situación en cual la inteligencia artificial realmente existe y hay un sistema que nos puede explicar, pues que puede entender lo que queremos explicarle cuando la realidad es que no estamos ahí todavía. Entonces, hay un estudio que se hizo hace bastante tiempo. En 2012, desafortunadamente, no encontré otro estudio. Y es el único sistemático que hicieron una encuesta para ver por qué estamos fracasando en ciencia de datos. En la época se llamaba data mining, luego se llamó advanced analytics y ahora lo llamamos ciencia de datos. Por la ironía, estamos hablando hoy de ciencia de datos cuando hay mucho menos científicos en el campo que cuando se llamaba data mining. Pero la primera razón era que había demasiado esfuerzo para implementar el modelo. También uno que les falta es que hay una mala definición del problema, que para mí es lo más fundamental. Segundo viene que el modelo no se entiende, que el modelo era malo, que solo se hizo para Insight, no había intención de ponerlo en producción. Y luego vienen dos adicionales, que no había soporte interno y hubo cambio. Lo que la buena noticia es que esos tres van disminuyendo. Gracias a iniciativas como la del CDA, y como hay muchos programas hoy en que hay una capacitación formal de un científico de datos, y hoy todos entendemos que nuestro trabajo es mucho más que hacer un modelo. Tenemos que entender y presentar este modelo de tal forma que una organización lo pueda entender y creer para ponerlo en producción. Porque el gerente que implemente algo que no entiende no debería estar en su posición. Lo más sano que uno puede hacer, lo más prudente, es de nunca implementar un modelo que no entiende. Por la pequeña anécdota, un amigo de la universidad, que es un financiero brillante, ha tenido una carrera espectacular, me contó que había tenido una reunión con Madoff cuando le explicó su sistema de su mega inversión y dijo, mira, usted es Madoff, pero yo no entiendo cómo su sistema puede generar ganancias. Y en algo que no entiende no le meto plata y aquí terminamos la reunión. Y se fue y no puso un centavo en el sistema y tuvo suerte porque claramente el sistema era una estafa. Pero eso es el principio de precaución que uno siempre tiene que tener. Si uno no entiende un modelo, no lo puede presentar. Entonces, el trabajo de asegurarse que la organización lo entienda es el científico de datos. Y cuando empezamos por meter ecuaciones en un slide, les puedo garantizar que ya perdieron absolutamente la audiencia. El segundo que también va disminuyendo es que el modelo era malo. Pues va disminuyendo, pero las cifras que les mencioné del caso COVID desafortunadamente son malas noticias y muestra que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para que los modelos que pongamos en producción sean buenos. Ahora, llevo 22 años, 21 años haciendo modelos predictivos, todavía me equivoco. No hay tal cosa como el científico de datos perfecto que no se equivoca. Lo único que es importante es que el modelo, si uno se equivoca, tenga un plan de contingencia y una reacción rápida. Insights Only, pues eso va a seguir. Pero el tema del sin soporte y el cambio también son muy importantes, porque si uno empieza a hacer una tentativa de cambio en una organización a partir de los datos y no tiene soporte de la alta gerencia, el mejor consejo que le puedo dar es que busque otro trabajo. Porque va a estar muy amargado trabajando en una organización que no quiere hacer los cambios para cuales los está pagando. Y eso es algo que está pasando. Leyendo muchos artículos, lo que veo es que típicamente hablan de que fracasaron porque no había soporte o porque el negocio cambió o porque ya querían otra cosa o que no había buena gerencia de proyecto o que no había buen proceso
o que la data era mala, o que la población estaba mal definida, o que el mindset de la organización estaba malo. Básicamente, casi todos están explicando todas las razones por cual nosotros no somos responsables de los fracasos. Pero la dura realidad es que toda la responsabilidad la tenemos nosotros. El científico de datos es responsable también de la gestión del soporte, de la gestión del cambio, de la gestión de la calidad y de la anticipación del esfuerzo que va a ser meter un modelo en producción después de haberlo calculado. Entonces, también otro mito es que en ciencia de datos lo que hacemos son modelos predictivos. Y la realidad es que el modelo lo hacemos una muy pequeña fracción de nuestro tiempo. Todos hablan de que el 80% se dedica a data wrangling y ETL, lo que hoy se llama data prep. Otra vez, le cambiamos el nombre, pero no es absolutamente nada nuevo. Es extraction, transform, load. Extracción, transformación y carga. Eso no ha cambiado. Un proyecto típico, cuando uno está trabajando con las tecnologías normales, es que vamos a pasar 1 o 2 semanas, conectar, estructurar la información, dibujar los flujos, asegurarnos que entendemos bien lo que está pasando. De 1 a 4 meses preparando la data, cuando es un volumen grande. Eso a veces se reduce a poco menos, cuando es un proyecto sencillo. Y en eso pasamos 1 a 3 días calculando realmente modelos y luego regresamos a preparación de datos. Y cuando el modelo está, va de 2 a 36 meses de trabajo para transformar un negocio. Porque un modelo se hace para transformar un negocio, siempre. Siempre vamos a tener en la mente que estamos aquí para hacer una transformación. Si les doy un modelo, por ejemplo, de recomendación de producto para un cliente, pues eso significa que voy a tener que cambiar mi forma de comunicarme con mis clientes. Cada vez que voy a tener un contacto con un cliente, esta información tiene que estar ahí. Entonces, no solo los vendedores tienen que estar acostumbrados a trabajar con esos modelos, pero hasta las personas de soporte. El call center es uno de los principales puntos de contacto con clientes y tienen que aprender a trabajar con qué voy a hacer con la recomendación de un modelo. Y no es solo decirle, mira, tienes que seguir lo que te dice el modelo, porque los modelos se equivocan. Y con cuestionamiento, una persona humana va a poder guiarse mucho mejor entre las recomendaciones que le dé un modelo. ¿Y de qué va a depender este tiempo? Pues al final va a depender sobre todo de la herramienta que esté usando, y de eso vamos a hablar bastante hoy. Es que hay un tema de eficiencia y de velocidad que es el principal cuello de botella que tenemos cuando estamos haciendo ejercicio de ciencia de datos. En Timmy lo que pretendemos hacer es romper este paradigma. Primero, queremos asegurarse que los que trabajan con nosotros maximicen su probabilidad de éxito. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos desarrollado tecnologías programadas en C y Assembly. Somos unos psicópatas que programan a este nivel y siempre obsesionados por tener la forma más veloz de procesar datos. Pero también queremos modelos de muy alta calidad de la forma más automatizada posible. Y eso es una tendencia general en el mercado. Queremos automatizar los modelos, pero vamos a ver que a veces es un objetivo un poco trivial, un poco que no lleva a casi nada, y vamos a explicar por qué. Y finalmente queremos facilitar la interpretación de los resultados de ciencia de datos para que sea accesible para un usuario de negocio. Es que nos damos cuenta también que hay una tendencia en el mercado de que la ciencia de datos está haciendo más una comodidad y una herramienta más en las manos de alguien de negocio. En los años 80 no había nadie en un departamento de contabilidad que sabía usar Excel. Apenas estaba empezando, era una cosa de especialista, ingeniero de sistema. En los años 90, cualquier uso de técnica analítica, una regresión, eso era trabajo de especialista. Hoy creo que no exista una persona graduada en negocio que no entienda lo que es una regresión. Todos saben, no solo lo entienden, pero saben cómo hacerlas en Excel, o en SAS, o en SPSS, o en R, y a nivel básico casi todos tienen una herramienta en cual pueden hacer algo de técnicamente ciencia de datos.
No lo van a hacer de una forma automatizable, no lo van a hacer de forma reproducible, no van a tener un foco de despliegue organizacional, pero el entendimiento ya lo tiene. Y lo que vamos a intentar de hacer es asegurarnos que todos puedan trabajar en conjunto para capitalizar en este conocimiento que está repartido en las organizaciones. Hablamos un poco de ese problema de procesamiento en tiempo real. Hoy la cantidad de datos se ha disparado. 3 terabytes de información no parece mucho. De hecho, muchos van a tener, yo tengo 4 terabytes en mi laptop. 3 teras no es una data tan enorme, pero es el resultado de todas las transacciones de un supermercado que tenga más o menos 3 millones de clientes. Va a pesar algo como 3 terabytes en una base de datos. Y ahí entramos en una lógica de límites físicas de acceder a la data. Imaginamos que yo tengo también 3 teras de RAM disponible. Yo voy a pasar eso de mi disco a la RAM para procesarlo en R, por ejemplo. Solo mi tiempo de lectura, si está en un disco mecánico, va a ser de 8.3 horas. Entonces, cada vez que voy a querer leer la data, van a ser 8.3 horas para hacer una operación. Y si no tengo más de 3 teras de RAM, que ya es enorme, pues voy a tener que vaciar la RAM cada vez que voy a cambiar la operación que quiero hacer. Entonces, cada pequeño cambio solo a partir del disco se va a demorar 8 horas. Lo paso a un disco SATA, estado sólido, paso a 1.6 horas. Disco estado sólido, 0.5 horas. Y si comprimo eso con buenos algoritmos, realmente soy capaz de leer eso en menos de 2 minutos. Entonces, y ahí es donde la tecnología va a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajo. ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años? Es eso. ¿Por qué podemos trabajar tanto volumen de información hoy? Hace 10 años no se podía, porque hace 10 años el disco más veloz que yo podía tener iba a 120 megas por segundo. Hoy, en mi último laptop, yo tengo un Samsung 980 que lee a casi 2 gigas por segundo. Yo puedo procesar la data a una velocidad brutal. Y eso también significa que de pronto ya no voy a necesitar tanta RAM como era el caso antes. Pero todo depende de qué tecnología voy a usar. Lo que todos están viendo hoy en día en la nube es Spark. Pero de hecho está casi desapareciendo porque Databricks anunció que ya está a punto de cambiar a otro sistema porque Spark nunca realmente cumplió con la promesa y eso vamos a ver por qué no cumplió. Lo primero es que tiene 2 cuellos de botella. El primero es HDFS, es en promedio 20 veces más lento que un disco duro normal. Entonces yo tengo que poner una cantidad enorme, perdón, no sé qué pasó, una cantidad enorme de disco duro para poder leer mi data a una velocidad razonable y luego pasarlo en la RAM, que es sumamente costosa cuando paso en la nube. Y también si la pongo en un servidor, tener un servidor con 3 teras de RAM es muy costoso. Entonces, ¿por qué se cayó todo eso? Pues resulta que hay algo que siempre se supo desde los inicios de la ciencia de computación, no los inicios, desde los años 80, Amdahl era una de las personas que más impacto tuvo en la ingeniería de hardware. Y al inicio de los años 80 creó esa ley, que es la ley de Amdahl, cuando estábamos empezando a buscar soluciones en la paralelización. Y se dio cuenta que hay una ley realmente matemática, física, que hace que si pongo 2 computadores para hacer una tarea, no va a ir 2 veces más veloz. Si pongo 100 computadores, no va a ir 100 veces más veloz. Y siempre voy a tener un límite físico de ganancia en tiempo, y este límite en general es bastante alto. Hace 2 años se publicó un artículo, Amdahl's Law in Big Data Analytics, Alive and Kicking in the Cloud in Big Data. Lo hicieron fue publicado en el IEEE International Symposium. Y esos son los resultados que dieron. Entonces, buscan el tiempo incomprimible. Entonces, básicamente, si miramos acá, tenemos el tiempo en un CPU y ahí está el tiempo azul que no se puede reducir.
no importa la cantidad de computadores, de servidores que voy a tener, voy a acercarme de forma asintótica a esa límite, pero jamás la voy a tocar. Y este S es lo que queremos reducir. Y este S aquí, en la mayoría de los procesos, vemos que solo en algunas excepciones está a menos de 20%. Es decir, que si tengo un proceso que se demora 100 horas, para que baje a solo 20 horas, necesito tener suerte. Y yo puedo poner 1000 computadores, por ejemplo, para la Q17, todavía me voy a demorar 87 horas y solo estoy intentando hacer una distribución básica de mi cálculo. Y entonces eso es una muy mala noticia. Y vamos a ver en 2 slides por qué es una muy mala noticia. Lo que intentamos hacer nosotros es desarrollar una herramienta que sea sencillamente mucho más eficiente que eso para tener un tiempo incomprimible más lento, más bajo. Voy a pasar esta tabla porque es compleja. Miramos una gráfica que expresa mejor. En verde tenemos aquí el resultado de lo que se pudo hacer con Anatela. Entonces, en algunos casos fuimos más de 100 veces más veloz que Spark. En general, en promedio, 20 veces más veloz. Y Anatela básicamente es una herramienta completa de ETL, de procesamiento de datos, que les va a permitir hacer esto. No somos los únicos más veloz que Spark. Y ahí viene la razón por la cual les dije que la paralelización es muy problemática. Ese es un benchmark que hizo H2O y fue publicado hace un par de semanas. Y intentaron procesar y 125 GB de RAM. Entonces, un muy buen servidor. Y resulta que las herramientas más veloces al nivel de procesamiento son Rust, R y Julia. Y R siendo más rápido que Julia cuando uno trabaja con Data Table. Y es muy interesante porque esas 3 tecnologías son tecnologías de desktop. No son las tecnologías que van a encontrar en las soluciones en la nube. Las soluciones en la nube le van a dar Spark, Python, Pandas, y esas ni pudieron procesar esa cantidad de información con 125 GB de RAM. La razón es que Pandas típicamente necesita 5 veces más RAM que la cantidad de datos. En este caso debería trabajar con 250 GB de RAM solo para poder hacer almacenamiento de la data. Todavía casi nada de procesamiento. Y entonces, y además, lo vemos acá, son bastante lentas. Entonces, y si son tan lentas y la paralización no me va a ayudar, todos los sistemas automatizados de paralización de procesos me van a reducir el tiempo de pronto de 20, 30, 40%, pero ¿a qué costo? Acuérdense que un servidor en la nube cuesta. Cuesta por registro, cuesta por núcleo. Entonces, al final uno termina gastando y gastando y gastando para no tener resultados. Cuando con una máquina local, con una buena cantidad de RAM, podría hacerlo en R, o con Anatela, pues todo eso se procesa con 300 megas de RAM y en menos tiempo que R. De hecho, la mitad del tiempo. Entonces, hay soluciones para el Big Data. Pero a veces uno piensa que la solución es la paralización y confiar en Google, Amazon y Azure, que no lo van a solucionar, pero finalmente las tecnologías que adoptaron no son las mejores. Ahora, no estoy diciendo que la nube es mala. La nube es una transformación radical de sociedad y de tecnología, gracias a la cual hoy en día estamos teniendo esa conversación. Todo eso es nube. El hecho de procesamiento de videos no se puede hacer sin la nube. Yo necesito hasta una nube de GPU para poder hacer realmente un buen trabajo de análisis de imágenes. Si quiero aplicar un modelo a una transacción, no hace ningún sentido tener eso en un servidor central. Yo necesito ese distribuido porque la distribución funciona súper bien. Cualquier proceso que sea un microproceso, pero que se pueda hacer de forma independiente para millones de personas, vale la pena distribuirlo porque va a funcionar con la misma eficiencia. Pero si tengo que hacer algo que es un procesamiento de enorme cantidad de información, típicamente no distribuye bien. Toda la gestión de una app, obviamente la app tiene que estar en la nube. No haría sentido tener eso en un servidor centralizado. Escuchar todas las pistas de audio, hacer trabajo de inteligencia escuchando teléfono, lo que está haciendo Google cada vez que hablamos, todo eso tiene que ser nube. No hay otra solución.
Pero cuando voy a pensar en fines realmente analíticos, de analizar 50, 100, 1000 millones de transacciones, ahí el modelo distribuido no funciona. Pero tener un muy buen servidor con recursos optimizados va a ser una muy buena solución. Puede ser local o estar en la nube, ahí no cambia nada, porque si uno arrienda una máquina nube en Amazon o Google, pero lo que llaman bare metal, que es decir, que yo tengo dedicado para mí un servidor con 200 gigas y 40 núcleos, es mío, yo hago lo que quiero. Y es una máquina en la cual realmente voy a tener procesos optimizados y la idea va a ser buscar el mejor procesador posible. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el éxito sabiendo eso? Pues trabajando con la mejor compresión, pero sistemas de compresión que no afecten al tiempo de decompresión. Por ejemplo, si comprimen con zip o RAR, van a ahorrar mucho espacio, pero el tiempo de extracción es superior al tiempo de lectura del archivo original. Entonces, no hay ninguna ganancia a nivel analítico. Solo hay una ganancia a nivel de espacio del disco duro. Necesitamos algoritmos más veloz. Entonces, sabiendo que Python es en promedio 100 veces más lento que C y que la distribución no va a funcionar, si la velocidad es importante para mí, Python no va a ser la solución. Yo tengo que buscar algo que esté desarrollado en C. ¿Sí? He comprado cualquier para romper vasos. Ajá, Vale. Buscar algoritmos que permiten pasar de n log n a n, básicamente, que cuando distribuyo, pierdo, elimino esos problemas de pérdida de eficiencia. Los cuellos de botella principal son ordenamiento, agrupamiento. Tienen que ser eficientes y con poca RAM. Optimizar el cálculo distribuido, realmente pensar que voy a ejecutar el paralelo, y eso es algo que se puede hacer, pero no de forma automatizada. Y también dejar de perder tiempo con el código. Escribir código toma tiempo. Buscar soluciones visuales. Si eso se logra, vamos a eliminar toda la parte que está relacionada con el esfuerzo, porque si tenemos un sistema capaz de procesar la data, ya no hay esfuerzo demasiado grande. Y si podemos reaccionar a tiempo, el cambio tampoco es un problema. Porque si me demoro solo un día para volver a hacer un modelo nuevo, porque el objetivo cambió, no hay ningún problema. Y eso la idea es entonces reducir a 58% la cantidad de fracaso que vamos a tener. Otro tema importante es el tema de los modelos predictivos como tal, que me imagino que es el que más les interesa. Y hay un modelo, no, tiene que ser más que interpretable, tiene que ser explicable. Y le voy a explicar por qué. Es que hay unos algoritmos geniales que siempre me encantaron, los de Random Forest, siempre me parecieron una cosa brutal, hasta que empecé a trabajar con departamentos de riesgo, que están sujetos a control institucional y estatal con los modelos que están poniendo en producción. Y dicen ahí que si un modelo, si yo no puedo explicar exactamente por qué una persona tiene un score en particular, el modelo no es aceptable porque se vuelve una herramienta de discriminación. Y es correcto. El modelo, aunque yo lo puedo interpretar diciendo, mira, pero yo sé cuáles son las variables que entran. Yo sé cómo se distribuyen esas variables frente a lo que estoy modelando. Pero la respuesta es sí, pero en tu algoritmo yo no puedo saber cuál es la relación exacta para este registro porque es una mezcla de 5.000 árboles y en un promedio yo no tengo la menor idea de por qué me está diciendo que le tengo que negar un crédito o le tengo que negar la aplicación para un trabajo o aún peor, algo que pasó hace unos años, no recuerdo si en Inglaterra o en Francia, pero que echaron a un profesor porque un sistema de inteligencia, un sistema de red neuronal dijo que era un profesor pésimo y había que echarlo. Obviamente fue en corte, diciendo, mira, yo tengo la más alta tasa de la escuela de éxito de mis alumnos en la universidad y de las mejores evaluaciones de los alumnos en fin de año. Entonces, explíqueme por qué me echaron. Y la respuesta fue, pues, que no fui yo, fue el sistema que me dijo qué. Pues él ganó, obviamente, una buena suma de trabajo, pero el impacto del uso de una herramienta que uno no entiende puede ser muy grave, porque no puede entender la decisión que está tomando.
Vamos más allá. El caso de por qué Watson terminó siendo un gran fracaso en sus aplicaciones de detección de cáncer y de recomendación de tratamiento. Porque cuando lo hicieron para mostrar que una máquina podía ser mejor que un médico. Y en promedio es verdad. La tasa de error del sistema es inferior a la tasa de error promedia de todos los oncólogos. Sin embargo, obviamente se equivoca. Y el sistema hizo un diagnóstico errado y una recomendación de un tratamiento que iba a matar a un paciente. Todos los oncólogos saltaron sobre esa oportunidad para decir, ¿ves? Es que ese sistema no solo es un peligro, pero es que hubiera asesinado al paciente. Y jamás vamos a tomar decisiones basadas en recomendación de una caja negra así. Hubo dos errores con eso. La primera fue de decir que era mejor que los médicos, porque puso todos los médicos unidos en contra de la herramienta y tenían asegurado que no lo iban a adoptar. Segundo, es que es una caja negra. Entonces, una caja negra no puede servir para guiar una decisión. Yo hice modelos, por ejemplo, que ayudaban a la detección de infartos para poblaciones diabéticas. La cantidad de variables que podían entrar ahí eran espantosas, como 24.000 columnas tenían que entrar en el modelo, de cual al final había unas 20, pero podía tener un modelo mucho mejor con algo como 300 variables. La precisión del modelo era mejor, el resultado mejor, pero imposible de defender frente a un cardiólogo. Yo no lo puedo decir, mira, revise esos 50 pacientes porque creo que de ellos, 20, que es una tasa muy alta, tienen alto riesgo de infarto en los próximos 6 meses. Me va a decir, mira, explíqueme por qué. No, mira, es que hay 300 variables, ya se acabó la conversación. Ni me dices que tengo que validar. Entonces yo no voy a cambiar mi forma de trabajo. Pero le entrego un modelo con 12, 15 variables. Entonces le digo, mira, este paciente tiene alto riesgo por esas 3 razones, ese otro por estas 4 razones. Y yo puedo descomponer el score en las razones fundamentales por cuál tiene este valor. Ya no voy en contra de un médico, le doy una herramienta que le ayuda a hacer mejor su trabajo y dice, sí, es que sí, vale la pena hacer esos exámenes. No lo había pensado y ahí puedo salvarle. Pero también tiene que ser veloz, porque no puedo demorarme 3 años haciendo un modelo así. Necesito el resultado rápido. Entonces, la diferencia entre interpretabilidad y explicabilidad es muy importante y mucho más allá de los temas legales. Es que un modelo que no puedo explicar es un modelo que no genera confianza. Y eso es muy importante. Y hoy está tomando más importancia porque la Unión Europea se está metiendo. Entonces, ya hicieron el GDPR, que es las reglas generales de protección de vida de datos privados, que tiene una jurisdicción global. Cualquier ciudadano está protegido por la ley europea con cualquier institución en el mundo. Es decir, que si un banco en Costa Rica o en El Salvador tiene un cliente alemán y no protege su data, pues la Unión Europea le puede multar de forma bastante fuerte. Ahora, hasta el gobierno de Francia no cumple con eso. Entonces se va a demorar un tiempito para que sea realmente aplicado de forma fuerte, pero eso viene. Y se están metiendo también en esa parte de modelos predictivos, diciendo que los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser transparentes. Uno tiene que saber cuando habla con una máquina, uno no puede esconder sistemas de inteligencia artificial y tampoco puede pretender usar cajas negras que no se pueden explicar. Y eso va a tener impactos muy fuertes para todos nosotros. ¿Cuáles son los tipos de modelos automatizados que tenemos hoy en día? Hay el primero, que es el que más fuerza está tomando hoy en día y hace mucho buzz, que son todo lo que modelos continuos, reinforced learning. Es que cada registro adicional está entrando en mi modelo. Y ha tenido resultados muy interesantes a nivel de robótica, por ejemplo. Para que un robot aprenda cómo hacer algo, para que un carro aprenda a manejarse solo mejor. Porque cualquier evento es interesante, cualquier fracaso es una enseñanza que puede tener para saber que me equivoqué.
Pero aplicamos eso a una lógica de riesgo crediticio, por ejemplo. Sin ninguna limitación, voy a tomar un caso extremo, pero resulta que hoy en día 20 Daniel no pagaron su crédito en lugar de un promedio típico de 13. Entonces decir, uy, cuidado, cuidado, es que los que no pagan la tarjeta de crédito es porque se llaman Daniel, negamos a todos los Daniel. Y mañana ya no es un Daniel, es una Carolina. Entonces va a cambiar otra vez porque la data está cambiando. Entonces, el error sistemático es parte del error bayesiano, es parte de lo que estamos haciendo, existe, es fundamental en la mayoría de los modelos que estamos haciendo en negocio. Y entonces algoritmos como el Deep Learning y todo lo que tiene que ver con Deep Learning y Reinforced Learning, que tienen que trabajar en un mundo realmente perfecto, en cual un perro es un perro. Un niño que va a cruzar la calle es un niño que va a cruzar la calle. No hay dos formas de interpretar la imagen de un niño que va a cruzar la calle. Pero los patrones que estamos buscando son completamente distintos y para nosotros esos típicamente no funcionan. Una tendencia que está funcionando, que veo con mucho interés es la parte de modelos autoajustados, en cual ponemos sistemas para que cuando se detecta un drift en la data o en el score, genera una alerta, crea automáticamente un nuevo modelo y un humano viene a validar que el modelo esté bueno. Porque otra vez, tenemos que asegurarnos que nada bobo entre en un modelo. Y no importa la preparación de datos que tenemos, los algoritmos tienen una tendencia a encontrar la cosa boba. Y nuestra responsabilidad es asegurarnos que no entre y que todo se pueda explicar y que no haya sobreajuste, porque el sobreajuste es lo que hace que todo se caiga en el futuro. Y otros también que me parece genial, que es todo lo que es modelos on demand. Básicamente tengo toda mi data lista y mi tiempo de desarrollo del modelo es de un par de horas. Porque ya tengo todas las variables creadas y dejo el algoritmo encontrarla, yo valido, yo mando en producción. Un caso de eso es algo que se hizo aquí en una telecom en Brasil, en cual procesaban todas las semanas todas las conexiones entre todos los clientes que tienen, todos los números de teléfono, para ver quiénes son grupos de amigos. Y con eso venden planes de Spotify. Bueno, ahora pre-Spotify, pero la idea es un plan de Spotify. Y si tengo esas dos chicas, yo puedo estar seguro que mi estrategia de comunicación va a ser bastante distinta. Van a tener exactamente el mismo perfil en mi base de datos. Son mujeres de la misma edad, misma profesión, mismo nivel socioeconómico, viven en el mismo lugar en San José, estudiaron ambas en la misma universidad, son igualitas, ya está. Puede que sean amigas, pero lo más probable es que no tanto porque tienen gustos musicales muy distintos. Lo que podemos ver es de todos sus contactos cuáles compraron cuál plan, cuáles están en cuál segmento a nivel de tipología de gustos musicales. Y ahí desarrollar esos modelos predictivos que nos van a permitir asignar una probabilidad para saber cuál van a comprar. El nivel de cálculo es grande. Aquí estamos hablando de 30.000 millones de registros, que son los datos de 85 millones de personas, y es una matriz de 85 millones por 85 millones para calcular todos los arcos del grafo. Y se demoró 3 días trabajando con Anatel. Entonces, todas esas cosas son posibles. Ahora, muchos me dicen, sí, pero sí es posible. ¿Por qué no se hace a nivel de COVID? Pues a nivel de COVID, desafortunadamente, los gobiernos no trabajan conmigo. Y hay algunos casos de éxito, pero que tienen una característica. Todos ese trabajo son sistemas de detección de comunidad, sistemas de infección, SliceNet, algoritmos bastante conocidos. Islandia es el que mejor lo implementó. En Islandia, de hecho, cuando entró la variante de Inglaterra, entró una persona que contagió una a otra, identificaron a 1.000 potenciales que aislaron de una vez y no hubo contagio. Es espectacular lo que hizo Islandia. ¿Cómo es posible? Porque procesar la data de 350.000 conexiones es muy fácil. Eso se hace en un PC con 32 GB de RAM en R o en Python, no importa. Se puede. Singapur también lo logro, pero son 5 millones de personas. Países con 50, 80, 90 millones de personas sencillamente no pueden procesar la data. Es demasiado grande.
Otro ejemplo de datos, ya lo mencioné, esos datos en salud. Hablamos ahí de un volumen de varios millones de registros, miles y miles de columnas, y ahí el impacto es absolutamente brutal, pero no voy a hablar tanto de eso. Quiero hablar un poco de los errores comunes que hacemos y cómo volvernos mejores científicos de datos, cómo evitar de embarrarla haciendo modelos. Información aquí en el chat. ¿Cuántas personas podría hablarse del modelo que realmente es bueno y resultado cercano a la realidad? Es muy buena pregunta sobre la muestra. Y lo voy a tocar justo después. El secreto del modelo perfecto, uno se imagina que es el algoritmo, pero no lo es. El algoritmo tiene un impacto muy marginal. Si uno compara los resultados entre una regresión logística bien diseñada, Lasso, ElasticNet, XGBoost, Random Forest, va a ser muy bueno. El único que típicamente sale malo son los árboles simples y redes neuronales, que siempre son malos. Pero todos los otros van a tener resultados muy similares que casi no van a tener un impacto. Todo el impacto que se tiene en un modelo es la calidad de los features que vamos a inventar. Y esa calidad de features se tiene que pensar, y ahí entramos en vamos a responder del muestreo. Tenemos que estar seguros que esos features sean correctos. Entonces, si estoy haciendo un modelo, yo quiero modelar, no sé, un riesgo de fraude en banco que ocurre en el 0.001% de los casos. ¿Cuál es el muestreo que tengo que mantener para respetar la realidad de la probabilidad? Porque si saco una muestra equilibrada, mi probabilidad la voy a destruir completamente y el modelo va a ser absurdo. Me va a dar resultados que no hacen ningún sentido. Necesito que realmente me diga la probabilidad real asociada con un evento para poder tomar un sistema de decisión. Y ahí la respuesta es que la muestra más grande posible. Si estoy trabajando con un experimento de investigación de mercado, hasta lo puedo tener balanceado, ya no importa, es otro tipo de ejercicio. Pero cuando estoy trabajando fraude, estoy trabajando propensión de compra, y la propensión de compra viene con una rentabilidad variable en función del producto. Yo quiero que mi probabilidad sea correcta. Entonces necesito tener una muestra suficiente grande para que mis eventos muy escasos tengan representatividad en la data para que el algoritmo los encuentre. Entonces, por ejemplo, para un caso como con una persona diabética termina en diálisis, a corto plazo, la probabilidad es muy baja. Que una persona diabética termine eventualmente en diálisis es alta, pero eso no necesito un modelo para saberlo. La pregunta es, ¿tienes diabetes? Sí. ¿Te cuidas? No, vas a tener diálisis. Pero ya no necesito un modelo para eso. Lo que necesito es algo que me diga, mira, esta persona, su salud se está yendo al piso, tenemos que reaccionar ya. Entonces ahí mi muestra fue toda la población, todo el histórico de 8 años, 6 millones de registros, 24 millones variables, y ahí nos toca trabajar. Hay algunos casos en cual podemos simplificarlo. Cuando la probabilidad es más alta, yo puedo empezar a jugar con las muestras y hacer un poco de trampa. Pero el verdadero problema de los rare events es eso, es el tamaño de la muestra. Y el hecho de que todo va a depender de los features que voy a crear. Creando 24,000 features frente a trabajar con los 6 que conocían, no tuvo un impacto enorme. Hizo pasar el modelo de una precisión de 40% a 85%. Datos erróneos, pues los datos erróneos siempre son un problema, pero hay que validar qué es un dato erróneo, porque una transacción no tengo datos erróneos. En la historia clínica tengo muy pocos datos erróneos, tengo datos mal codificados que tengo que recodificar. La limpieza de datos es absolutamente fundamental y me toca hacerlo. Es parte del 80% del tiempo que estoy pasando. Por ejemplo, en una base de datos me di cuenta que entre los laboratorios no había ninguna lógica en la codificación. Entonces tenía información que era en gramo por litro,
gramos por mililitro, kilo por litro, onzas por litro, onzas por galón, gramos por galón, todo mezclado. Y a veces la unidad no bien codificada. Entonces, todo el ejercicio, y pasamos semanas identificando todos los casos posibles para poder hacer una recodificación, porque yo no quiero perder datos. Si faltan datos, pues el hecho de que falte datos a veces es información. Por ejemplo, si una persona no tiene una cuenta de ahorros, no es lo mismo que no tener plata en una cuenta de ahorros. Es un perfil completamente distinto. Entonces, todo eso es algo que tiene que gestionarse y no hay casos general. Ahora, cuando algo es obviamente malo, sí, lo borramos y sin dudarlo dos veces. Pero hay que estar seguro que es obviamente malo. Por ejemplo, yo puedo tener en una base de datos financiera unos multimillonarios, son perfiles completamente atípicos, pero si yo soy un banco de inversión, no los voy a borrar. Aunque sean el menos del 0.1%, son muy interesantes para mí. Otro tema importante en los modelos es la cuestión del tiempo. Entonces, si me obsesiono por el modelo perfecto, lo que voy a hacer es perder mucho tiempo en las transformaciones y tener un modelo finalmente que voy a desarrollar en bastante tiempo. Imaginamos que eso sea un modelo de churn. Voy a detectar patrones en comportamiento telefónico para ver cuál es la persona que está a punto de tirar su tarjeta. Y ahí viene la cantidad de churners que viene con la información que tengo sobre cuál es el modelo. Es decir, que aquí el 45% de los patrones detectados van a botar la tarjeta la próxima semana. El 20% en 2 semanas. El 10% en 3 semanas. Y al final ya se fueron el 80% de mis churners al momento de poner mi modelo en aplicación. Entonces, si los patrones que detecté son estables, voy bien, pero yo tengo que asumir que la competencia no ha sacado ningún nuevo producto y que mi mercado no ha cambiado en 7 semanas. Eso es imposible. Si tengo suerte, realmente la mayoría se van a ir en 3 semanas y luego van a tener esa forma. Siempre es una forma de distribución negative binomio. Pero básicamente tener el modelo perfecto ahí a la semana 7 no me sirve. Tener un modelo que me dé la mitad de la efectividad, pero la semana 1, me sirve mucho más. Porque voy a tener la mitad de la efectividad, pero con el 90% de la población en lugar del 20%. El impacto financiero va a ser mucho mejor. Hay otro efecto que uno olvida, es el efecto de decay de un modelo de caída en el tiempo, de drift. Es que los patrones cambian. Entonces, si yo paso mucho tiempo para tener mi modelo perfecto, no solo las personas que quería guardar se van a ir, o a quien quería vender y a compraron afuera, pero además los patrones que detecté pierden relevancia. Porque estamos en mercados dinámicos. Y entonces, ¿cuál es la receta? Tener modelos que yo puedo desarrollar una fracción del tiempo para poder controlarlo. Y eso es el error más común que veo haciendo modelos predictivos, es tener la obsesión para tener el modelo mejor pensado, más perfecto del mundo. No, hagan modelo rápido, ponlo en producción y corrigen el camino. Cada fracaso va a mejorar el modelo. Y este aprendizaje vale mucho. Y ahora viene una pregunta interesante. Si les muestro esa matriz de confusión de un modelo que se ve muy bueno, ¿cuántos me dicen que va a tener una muy alta precisión cuando lo pongo en producción? Que yo puedo prometer una muy alta precisión de este modelo en producción. A ver quién me responde del chat. Nadie. Bueno, generalmente eso se presenta a clientes, a gente como algo muy eficiente. Y los sistemas de inteligencia artificial típicamente reportan eso así, con 85% de precisión. Pero si la realidad es que tenemos 6% de target, no 50%, cambia algo,
Y generalmente cuando hago esa pregunta en vivo, es que no me entienden la pregunta y dicen, no, no debería cambiar. La precisión de mi modelo no cambia. Pero cuando mostramos los datos reales, con números y no porcentajes, la realidad es completamente distinta. En la realidad siempre tenemos un porcentaje de target muy bajo. Y entonces esos porcentajes son muy engañosos. Es verdad que tengo la mayoría de los 1 correctamente identificados. Y que tengo muy baja tasa de error, 18%. Pero mis casos negativos son 10 veces la cantidad de casos positivos. Entonces, en mi selección de 1, realmente yo tengo solo 25% de verdaderos positivos. Y eso es la tasa también que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Entonces uno dice, no, es que tengo un sistema que me detecta que una persona, no sé, sea delincuente con el 90% de precisión. Ah, bueno, me estabas hablando de hit rate, 90% de los casos, muy interesante. Ahora significa que me vas a hacer una lista del 10% de la población total diciéndome son delincuente, y en esta lista no van a ser el 90% de delincuente, pero por ahí el 60%. Entonces, ¿qué hago? Los pongo en cárcel de forma preventiva cuando el 60% son personas honestas, pero el modelo se equivocó. O un modelo que, y eso fue publicado, y lo mencioné Rick Siegel, que un sistema publicado en una revista de psiquiatría de un modelo que identifique el 90% de los que tienen algo como psicosis o algo así, van a necesitar medicación. Bueno, otra vez, el hecho de que sea clasificado por un 1, considerando la proporción a priori, significa que todavía en 2 de 3 casos el modelo se equivoca. Es mucho mejor que estar correcto en 1 de 10 casos, que es el a priori normal. Pero todavía ya estamos 3 veces mejor, pero todavía estamos lejos del modelo perfecto. Y eso es algo que tenemos que mantener presente cuando presentamos, porque genera muy malas expectativas. Otra consecuencia mala de modelos es no pensar en lo que va a pasar en el futuro. Tengo un ex colega y gran amigo, Steven Van Belleghem, una persona que respeto y aprecio mucho, que escribió este libro que recomiendo, The Conversation Manager, y resulta que en Amazon ahora está $809. El precio normal es de $4.50. ¿Qué pasó? Alguien puso un algoritmo de precio completamente absurdo en Amazon y terminó con eso. Hace unos meses, yo vi un modelo como este de conversión del peso colombiano al euro, que predice, de hecho estaba peor que eso, predice que para 2024 va a subir, en el modelo me decía 28.000, pero hasta con la peor regresión exponencial apenas llegó a 10.000. La realidad es que va a alcanzar por ahí los 4.500, los 5.000 de pronto, pero no va a estar a 10.000. Aunque el modelo se ve mejor con la forma exponencial, pero es absurdo. Y uno tiene que ponerle lógica. Termino con un comentario que alguien me hizo en un foro diciéndome que tengo que dejar de pretender que los científicos de datos tienen que entender matemáticas y estadísticas porque no es verdad, que en la realidad muchos tienen impacto de negocio y ponen modelos de producción sin entender nada de lo que está por detrás. Y contesto, sí, y estoy absolutamente seguro que los dos que hicieron esos modelos están en este caso. No entienden las matemáticas ni las estadísticas porque está por detrás del modelo. El modelo está en producción, funcionó muy bien hasta un cierto nivel cuando se cayó completamente. Y modelos que se caen completamente son modelos que pueden quebrar a empresas, quebrar a la economía, generar crisis financieras, porque si uno implementa algo que no entiende, está corriendo riesgos. Y con eso, pues yo les dejo con un minuto de demo de lo que es Anatela para que vean un poco la velocidad de procesamiento. Eso es algo local y estoy aquí procesando 1.000 millones de registros y ven los registros pasando. Los invito a bajar la herramienta en timi.eu si les interesa, y ahora si tienen algunas preguntas yo no tengo ningún problema quedarme 10-15 minutos más para terminar la sesión. Gracias, Daniel. Excelente, muy claro, preciso, conciso y sobre todo interesante.
Vamos a ver si algún compañero tiene alguna pregunta. Sí, de libros recomiendo mucho los libros de Chip Shirani. Introduction to Statistical Learning es un muy buen libro para entender, pero también métense libros más a nivel estratégicos. Hay varios que tengo por acá, de hecho. Competing on Analytics es un poco viejo, Thomas Davenport es muy bueno. Moneyball es un buen libro. Thinking Fast and Slow, muy buen libro. Los libros de Dan Ariely, que no tienen nada que ver con modelos predictivos, pero cómo hacer bien las preguntas. Y eso es lo más importante. Cómo hacer bien una pregunta e evitar confundirse entre correlación y causalidad. No sé si hay otras preguntas. Bueno, Daniel, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias de nuevo. Muy interesante y felicidades. Bueno, con mucho gusto, y si me quieren escribir, aquí les voy a dejar la información. Y ya la agrando un poco, ahí está. Entonces, con mucho gusto, escríbenme, yo siempre contesto. Yo no prometo contestar el mismo día porque a veces estoy metido en código en demasiadas reuniones y me demoro 2 o 3 días, pero siempre contesto. Y si quieren bajar la herramienta, la recomiendo ir en timi.eu y van a ver que hay formas diferentes de hacer modelos predictivos y procesamiento de datos que pueden simplificar la vida mucho. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Suerte. Un gusto, Elias. Un gran gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.